Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía, y él les hablaba. Al pasar, vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces, unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: «¿Por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores?». Habiendo oído esto, Jesús les dijo: «No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oración para comprender las verdades divinas. Venid, santos ángeles de Dios, tocad la frente de quienes leen los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para sellar en su frente el Espíritu Santo y así infundir en ellos la luz para que puedan comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna. Marcos 2:14. Él le dijo: «Sígueme». Y él se levantó y lo siguió. De los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, volumen 1, capítulo 9, sin fecha. Las criaturas deben desaparecer a la vista del alma, que debe ver solo a Jesús y obrar solo con Jesús y por Jesús. En efecto, de ahí en adelante no volví a pensar en el pasado, habiéndome propuesto complacer a mi adorable Jesús, aunque muy frecuentemente yo volvía a pedirle que tuviera la bondad de enseñarme cómo reparar el tiempo malamente pasado. Y él me decía: «Mira que estoy dispuesto a hacer lo que quieres, pero debes recordar lo que te dije hace tiempo, que la cosa más ventajosa que hay es el imitar mi vida. Dime, ¿qué es lo que ahora te falta?». Y yo: «Señor, me falta todo, no tengo más que mi propia nada». Y Jesús: «Pues bien, no temas, que poco a poco haremos todo. Sé cuánto eres débil, pero es de mí de donde obtendrás la fuerza, la constancia, la buena voluntad de cumplir punto por punto todo lo que se te dirá. Quiero que en todo obres rectamente. Con un ojo debes estar mirándome a mí, y con el otro lo que estás haciendo. Quiero que las criaturas desaparezcan del todo para ti, de modo que cuando se te ordene alguna cosa, hagas todo como si yo mismo directamente te lo ordenara, para que con la mirada fija en mí no juzgues a nadie, no mires si lo que se te ha ordenado es molesto o te da fastidio, si es fácil o difícil. Deberás tener los ojos cerrados a todo lo que se te ordene, y solo los abrirás para verme a mí, pensando que yo estoy a tu lado, viendo lo que haces. Y me dirás frecuentemente: «Señor,
Dame la gracia de hacer bien lo que solo por ti quiero emprender, proseguir y terminar. No quiero volver a ser esclava de las criaturas. Así que cuando camines, cuando hables, cuando obres, y en todas tus cosas, harás siempre todo con la única finalidad de agradarme y de complacerme mayormente. Quiero que en las mortificaciones, en las injurias y en las contradicciones que sufras, tengas la mirada fija en mí, pensando que no las criaturas, sino que yo mismo soy quien con mi misma boca te estoy diciendo: hija, quiero hacerte sufrir un poco. Quiero embellecerte por medio de estos sufrimientos. Quiero enriquecer tu alma de nuevos méritos. Quiero obrar en tu alma para hacerte semejante a mí. Y tú, sufriendo por amor a mí, me ofrecerás un don para darme las gracias por haberte dado la oportunidad de obtener méritos. Y además, recompensarás también con algún beneficio a todos aquellos que te hayan dado la ocasión de poder sufrir injustamente. Obrando de este modo, caminarás rectamente ante mí. Ninguna cosa podrá inquietarte y gozarás de una paz perfecta. Marcos 2:16. Entonces, los escribas de los fariseos, viéndolo comer con pecadores y publicanos, dijeron a sus discípulos: ¿por qué come y bebe con publicanos y pecadores? Volumen 8, capítulo 64, enero 30, 1909. La historia del porqué. Encontrándome en mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma. Me parecía ver a un alma del purgatorio, conocida mía, y yo le decía: mira un poco, ¿cómo estoy ante Dios? Temo tanto, especialmente por el estado en el cual me encuentro. Y ella me ha dicho: se necesita poco para saber si estás bien o mal. Si tú aprecias el sufrir, estás bien. Si no, estás mal. Porque quien aprecia el sufrir, aprecia a Dios. Y apreciándolo, jamás se le puede disgustar. Porque las cosas que se aprecian, se estiman, se aman, se tienen amadas y custodiadas más que a sí mismo. ¿Y puede ser posible que uno se quiera mal a sí mismo? Así que es imposible que pueda desagradar a Dios apreciándolo. Después, en cuanto ha venido el bendito Jesús, me ha dicho: hija mía, las criaturas, en casi todos los eventos que suceden, van repitiendo y diciéndome siempre: ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué este estado de ánimo? ¿Por qué este castigo? Y tantos otros por qué. La explicación del por qué no está escrita en la tierra, sino en el cielo, y allá la leerán todos. ¿Sabes tú qué cosa es el por qué? Es el egoísmo que da alimento continuo al amor propio. ¿Sabes tú dónde fue creado el por qué? En el infierno. ¿Quién fue el primero en pronunciarlo? Un demonio.
Los efectos que produjo el primer porqué fueron la pérdida de la inocencia en el mismo Edén, la guerra de las pasiones implacables, la ruina de muchas almas, los males de la vida. La historia del por qué es larga. Basta decirte que no hay mal en el mundo que no tenga la marca del por qué. El por qué es destrucción de la sabiduría divina en las almas. ¿Y sabes tú dónde será sepultado el por qué? En el infierno, para dejar a todos los condenados intranquilos eternamente, sin jamás darles paz. El arte del por qué es hacer la guerra a las almas sin jamás darles tregua. Marcos 2:17. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Llamamiento del Divino Rey en el reino de su voluntad. Oh, cuánto suspiro por ello, gimo y deliro, y llego al llanto, porque quiero que mis queridos hijos estén junto a mí y vivan de mi propia voluntad. Son cerca de 6,000 años de largos suspiros y amargas lágrimas de mi santa humanidad, que reclamo y quiero a mis hijos a mi alrededor para hacerlos felices y santos. Vengo a llamarlos llorando. ¿Quién sabe si se mueven de compasión por mis lágrimas, por mi amor, que llega a asfixiarme y hacerme doler? Y entre sollozos y espasmos repito: hijos míos, ¿dónde estáis? ¿Por qué no vienes a tu Padre? ¿Por qué os alejáis de mí, errantes, pobres, llenos de toda miseria? Tus males son heridas en mi corazón. Ya estoy cansada de esperarte, y como no vienes, como ya no puedo contener mi amor que me quema, vengo a buscarte y te traigo el gran don de mi voluntad. Por favor, te lo suplico, escúchame, muévete de compasión por mis lágrimas, por mis ardientes suspiros. Volumen 21, capítulo 7, marzo 16, 1927. En cuanto Jesús fue concebido, formó en él el reanudamiento de su reino con las criaturas. En la divina voluntad están los actos universales que se necesitan para impetrarlo. Llamo a todos a venir a mi reino, a salir de las prisiones, del destierro de su voluntad, a tomar posesión de los bienes perdidos, a no vivir más infelices y esclavos de la voluntad humana, sino felices y libres de mi divina voluntad. Volumen 35, capítulo 6, septiembre 12, 1937. Las verdades son los más grandes dones que Dios nos da. Parto divino. Delirio extremo por querer vernos poseedores de sus dones. Su palabra es desahogo de amor. El gran bien de un acto hecho en la divina voluntad. Tú debes saber que cada palabra nuestra es un desahogo de amor que hacemos con la criatura.
Así que cada palabra dicha sobre nuestra voluntad divina es un desahogo de amor que hemos hecho. Y recibiendo refrigerio por este desahogo, hemos continuado hablando para formar la cadena de nuestros desahogos de amor, porque era un amor reprimido que teníamos en nosotros. Y si tú supieras qué significa este nuestro desahogo de amor, los bienes que hace, este nuestro desahogo de amor llena cielos y tierra, inviste a todos, embalsama las penas, se hace día en la noche de la culpa, convierte los pecadores, refuerza a quien titubea en el bien, reafirma a los buenos. En suma, no hay bien que no pueda ser una palabra nuestra que contenga un desahogo de nuestro amor. Así que el hacernos hablar es el más grande bien que se puede hacer a las criaturas, y nuestro amor correspondido y el dar vida divina a las criaturas es la más grande gloria que podemos recibir. ¿Qué cosa no puede hacer una palabra nuestra? Todo. Y quien está dispuesto a escucharla, se puede decir que da vida a nuestra palabra, porque nosotros jamás hablamos si no encontramos quien quiera escucharnos. Por eso, quien nos escucha nos ama tanto que sentimos como si nos quisiera dar vida en medio a las criaturas. Y nosotros le damos nuestra vida a su disposición. Por eso, sé atenta a escucharnos. Haznos desahogar en amor, porque muchas veces, cuando no tenemos con quien hacer estos desahogos de amor, justamente se convierten en justicia.